Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo y en este vídeo voy a explicar cómo podemos tratar la migraña con auriculoterapia. Y vamos a ver dos aspectos. El primero, cómo debemos proceder ante una crisis de migraña y dos, cómo debemos actuar entre crisis de migrañas para conseguir que los episodios de migraña se espacien en el tiempo o incluso conseguir que ya no se produzcan más episodios de migraña. Vamos a comenzar viendo qué debemos hacer cuando nos encontramos ante una crisis de migraña. ¿Cuáles son los puntos que nos interesan para tratar en esta situación? Bien, tenemos un primer conjunto de puntos cuya virtud principal es la de analgesia. Evidentemente, uno de los principales objetivos es eliminar el dolor que está provocando esta migraña. Pues bien, estos puntos nos van a servir para reducir el dolor. Además, tenemos otro conjunto de puntos cuya función va a ser la de reducir las náuseas y los vómitos que suelen aparecer durante la crisis de migraña. Hay un tercer conjunto de puntos que son muy interesantes, puesto que sirven para equilibrar y armonizar el sistema nervioso. Un cuarto conjunto de puntos cuya función principal es la de potenciar el efecto del conjunto de puntos que vamos a estimular en la sesión, puesto que hace falta un efecto potente, ya que el objetivo que tenemos que lograr es también difícil y potente. Una crisis de migraña es un dolor y un malestar muy profundo y muy potente. Por lo tanto, necesitamos potenciar el efecto del tratamiento. Y finalmente tenemos un conjunto de puntos cuya función principal es la de relajar la musculatura. Como veréis, son muchísimos puntos y evidentemente en una sesión no podemos estimular todos estos puntos. Así pues, habremos de escoger. ¿Cómo empezamos a escoger? En primer lugar, escogeremos los puntos que están en las intersecciones de los conjuntos, pues son puntos que responden a ambos conjuntos. Es decir, el punto maestro sensorial tiene, por un lado, actividad analgésica, puesto que pertenece al conjunto de puntos con actividad analgésica, pues que además tiene también la capacidad de reducir las náuseas y los vómitos, puesto que pertenece al conjunto de puntos que reducen náuseas y vómitos. Por lo tanto, el punto maestro sensorial es muy interesante porque está abarcando las funciones de dos conjuntos. Igualmente el tálamo como el semen. Pero, puesto que una crisis de migraña es un momento intenso y potente en cuanto a que requiere un tratamiento fuerte, habremos de completar con más puntos. Entonces, en función de lo que nos indique nuestro cliente, tendremos que actuar. Si nos manifiesta que tiene mucha tensión en el cuello, evidentemente habremos de trabajar también la zona cervical, zona de cuello, con estos puntos, uno u otro. Si además va acompañado con muchas náuseas e incluso vómitos, habremos de potenciar el punto maestro sensorial, pues bien con el nervio vago o bien con el estómago. Y por supuesto potenciaremos la analgesia con algún otro punto analgésico. Y esto lo tenemos que hacer palpando la oreja, bien con el palpador manual, viendo qué puntos son más dolorosos, o si disponemos de un buscapuntos eléctrico, viendo cuáles son más reactivos, como ya explicamos en vídeos anteriores. Vamos a empezar a ver el conjunto verde, el conjunto de puntos que tienen como finalidad principal, en este caso, en esta situación de crisis de migraña, tienen la función de analgesia. Nervio occipital menor. El nervio occipital menor tiene muchas virtudes, pero las que os interesan en este momento es su gran capacidad de aliviar las cefaleas y las migrañas. Además, quisiera destacar que también es muy interesante puesto que reduce la ansiedad. La ansiedad es un factor que en muchas ocasiones provoca migrañas o es un factor que facilita la aparición de la migraña. Y a su vez, la migraña, por su parte, también puede ocasionar ansiedad.
Además, según la medicina tradicional china, este punto también es interesante, ya que tiene la cualidad de tranquilizar la mente y favorece el flujo de chi, de energía, en los meridianos. Esto es interesante, puesto que cuando hay un estancamiento del flujo de chi, normalmente hay como consecuencia un problema de dolor. Se manifiesta con dolor. ¿Dónde se encuentra el punto nervio occipital menor? Pues se encuentra en el hélix, en la cara interior del hélix, lo que es la pared interior del hélix, por encima del tubérculo de Darwin, justamente aquí. En el vídeo 3 se puede ver con más detalle la localización de este punto. No obstante, en esta fotografía podéis observar justamente dónde se encuentra. ¿Veis? Está en la cara interna del hélix, por encima del tubérculo de Darwin. Muy bien, nervio occipital menor, un punto interesante. El siguiente punto es el punto cerebro. También es un punto a tener en cuenta ante una crisis de migraña, porque es un punto con actividad analgésica tanto para dolor de cabeza agudo como de tipo crónico, incluyendo también las migrañas. Además, equilibra las emociones. Esto nos importa también, porque las emociones están muy relacionadas con la migraña. Así pues, es un punto que tendremos que tener en cuenta cuando hayamos de tratar una crisis de migraña. ¿Dónde se sitúa el punto cerebro? Pues se sitúa en el antitrago. Vamos a ver, aquí tenemos el antitrago. Esta aguja está justamente puesta en el ápice del antitrago. Por detrás, aquí tenemos el tálamo. Y el punto cerebro se encuentra de la siguiente manera. Una vez localizamos el punto ápice del antitrago, seguimos la cumbre del antitrago dirigiéndonos hacia el antehélix y justo unos milímetros antes de llegar al antehélix tenemos el punto cerebro. Por favor, no confundamos la cumbre del antitrago con la cumbre del antehélix. No está en la cumbre del antehélix, que sería aquí, sino en la cumbre del antitrago. ¿De acuerdo? Que es aquí. Muy bien. Pues aquí tenemos nuestro punto cerebro, punto interesante. Punto temporal o punto Sien. Es un punto útil para aliviar las migrañas y las cefaleas en la zona temporal. Y además actúa sobre los trastornos que tienen que ver con la circulación sanguínea en la cabeza. ¿Dónde se sitúa el temporal? No es un punto, es una región y está situada en la cara exterior del antitrago. Se puede ver la explicación de este punto o esta pequeña región en el vídeo 9, donde se habla de los puntos exteriores del antitrago. Está en el antitrago, en la cara externa, centrado, puesto aquí más pegadito hacia la incisión intertrágica se encuentra la región correspondiente a la frente, en el centro la zona temporal o sien y a continuación se encuentra la zona occipital. ¿Recordáis, verdad? En el vídeo 9 está explicado. Punto ápice de la oreja. Este punto es interesantísimo cuando nos encontremos ante una crisis de migraña que se manifieste con un dolor muy intenso, puesto que el ápice de la oreja tiene la gran virtud de tener una capacidad analgésica potente y rápida. Se sitúa en el hélix, en la parte más elevada del hélix. Si doblamos la oreja por su eje longitudinal, justo donde se pliega el hélix, es el ápice de la oreja. Recordaréis que la misma vertical del ápice de la oreja y por debajo y también en el propio hélix se encuentra el punto alergia. ¿Cómo hemos de tratar este punto? Pues lo mejor es microsangrar. Para ello recomiendo utilizar las lancetas que se utilizan para probar la glucosa en sangre en caso de personas diabéticas. No hay que clavar toda la aguja ni muchísimo menos, solamente hay que hacer un pequeño pinchazo suficiente para que broten unas pocas gotas de sangre. Hay que dejar brotar. Si vemos que a la segunda gotita se ha parado, perfecto. Si brotan
más gotitas hay que dejar, porque esto está aliviando, está descongestionando todo el sistema. Esto es fabuloso, produce un efecto analgésico rápido y contundente. Es un punto muy interesante ante dolores muy potentes. El punto ansiedad. Este punto es útil para tratar dolores de cabeza. Además, sirve para mejorar el estado anímico, reduce la ansiedad. Por lo tanto, es un punto que es muy útil en los casos de migraña, de crisis de migraña. Se sitúa en el lóbulo. Si dibujamos los cuadrantes del lóbulo, el punto de ansiedad lo vamos a encontrar en esta región, en este cuadrante inferior que está situado hacia la cabeza, por debajo de la incisión intertrágica. Aquí tenemos el punto de ansiedad. Es esta pequeña región realmente. En el vídeo 12 está la explicación de los puntos del lóbulo y también hablamos de la localización del punto ansiedad. Punto maestro sensorial. El punto maestro sensorial es un punto muy interesante. Como su nombre indica, es un punto maestro. Es un punto muy interesante para las migrañas porque se encuentra en la intersección de dos conjuntos. En el conjunto de puntos analgésicos, puesto que tiene capacidad de aliviar el dolor, y en el conjunto de puntos con capacidad para reducir las náuseas y los vómitos, porque este punto también actúa sobre la sensación de náuseas y sobre los vómitos. Se sitúa este punto en el lóbulo. Si dibujamos los cuadrantes, justo en el cuadrante central se encuentra el punto maestro sensorial. Como recordaréis, coincide con el punto ojo. En el vídeo 32 de este canal tenéis la explicación de este punto maestro. Es un punto muy interesante, os animo a que veáis el vídeo. El punto tálamo es uno de los puntos principales que hemos de tener en cuenta para tratar una crisis de migraña, porque pertenece a la intersección de dos conjuntos. Por un lado, pertenece al conjunto de puntos con capacidad analgésica, puesto que este punto es un punto analgésico, y además pertenece al conjunto de puntos que sirven para equilibrar y armonizar al sistema nervioso. Así pues, es un punto muy importante, de los principales puntos que hemos de tener en cuenta. Aquí dice que según la medicina tradicional china, el tálamo aporta chi al riñón. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que acabo de decir, que tiene capacidad de armonizar y equilibrar al sistema nervioso, puesto que el riñón es un órgano, según la medicina tradicional china, que se encarga del cuidado y el mantenimiento del buen estado del sistema nervioso. Aportar chi al riñón es lo mismo que decir cuidar, armonizar, equilibrar el sistema nervioso. ¿Dónde se sitúa el punto tálamo? Pues se encuentra en el antitrago. Aquí tenemos la fotografía de la oreja, aquí el lóbulo, y esto es la cara interna del antitrago. El ápice del antitrago está aquí arriba y aquí se puede observar la forma particular que tiene la cara interna del antitrago, que es como un triángulo. Bien, en el vértice de este triángulo se encuentra el punto tálamo, justo donde está aquí la aguja. El punto tálamo es un punto maestro y por lo tanto es un punto muy interesante. En el vídeo 27 de este canal está la explicación de este punto maestro, sus utilidades y su localización. Os animo a que veáis el vídeo. El punto Shenmen. El punto Shenmen es un punto maestro y es uno de los puntos principales a tener en cuenta ante una crisis de migraña, puesto que pertenece a la intersección de dos conjuntos. Por un lado, pertenece al conjunto de los puntos analgésicos, ya que tiene capacidad analgésica. Y además pertenece al conjunto de los puntos que sirven para potenciar el resto de puntos que conforman el protocolo. Y además el punto Shenmen tiene la virtud de tranquilizar la mente y de reducir la excesiva sensibilidad que ocurre en muchas ocasiones ante una molestia. Bien, ¿dónde se encuentra el punto Shenmen? Se encuentra en la fosa triangular, en el tercio inferior y próximo a la rama ascendente
del antehélix. El punto maestro Selmen está explicado en el vídeo 23. Ahí hablamos de sus cualidades y de su localización. Os animo a que veáis este vídeo. Bien, hasta ahora hemos visto el conjunto de puntos con capacidad analgésica. Vamos a ver a continuación los puntos que tienen la cualidad de reducir las náuseas y vómitos. Entre ellos están el punto maestro sensorial, que ya hemos visto, y el nervio vago y el estómago. Estos puntos los vamos a ver a continuación. Punto nervio vago. El punto nervio vago actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, es decir, el nervio vago regula la actividad de la mayoría de nuestras vísceras y órganos. En particular, en este caso nos interesa por su control sobre el sistema digestivo y por lo tanto ayuda a controlar, a reducir las náuseas y vómitos. Y además tiene también un efecto ansiolítico que también nos interesa en este caso. ¿Dónde se encuentra el punto nervio vago? Pues lo encontraremos en la concha cava, en el borde de la concha cava con el orificio del conducto auditivo y en la vertical de Sanjiao, es decir, aquí mismo. ¿Veis? El punto Sanjiao se encuentra aquí, en la incisura intertrágica, y por debajo de Sanjiao recordaréis que se encuentra el endocrino. Es decir, en la incisura intertrágica tenemos la región del endocrino justo en la parte inferior, pegadita a lo que es la U, la parte terminal de la incisura intertrágica. Encima del endocrino Sanjiao, y en la vertical del Sanjiao tenemos el punto nervio vago en el borde de la concha cava con el orificio del conducto auditivo. Es un punto, como veis, interesante. Punto estómago. El punto estómago nos interesa porque es un punto reflejo del estómago, de la estructura de nuestro organismo, que está involucrado en las náuseas y vómitos. Por lo tanto, nos interesa. Y además tiene la capacidad de aliviar cefaleas y también el estrés. Se sitúa en la cresta de las conchas, justo al ladito del punto cero. Y el punto cero, como recordaréis, se encuentra con mucha facilidad, puesto que hay un pequeño desnivel al pasar de la cresta de las conchas al hélix. Ese pequeño desnivel es el punto cero. Pues bien, al lado del punto cero y hacia la cresta de las conchas se encuentra el punto estómago. Ya hemos visto, pues, el conjunto de puntos con capacidad analgésica. El conjunto de puntos que sirven para reducir nuestras sensaciones de náuseas y vómitos asociadas a la migraña. Ahora vamos a ver los puntos que son útiles para equilibrar y armonizar el sistema nervioso, que son tálamo y riñón. El tálamo ya lo hemos visto porque también forma parte del conjunto de puntos con capacidad analgésica, y ahora vamos a ver el punto riñón. El punto riñón. El punto riñón lo vamos a contemplar bajo el prisma de la medicina tradicional china. El riñón se corresponde con la fase agua y atesora el yin o energía vital, que es uno de los 3 tesoros. Pero no solamente es importante por esto, es especialmente importante para nosotros en este caso de tratamiento de la crisis de migraña, porque el riñón se relaciona con el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso forma parte de la esfera funcional del riñón, o lo que es lo mismo, riñón y sistema nervioso forman parte del mismo concepto. Así pues, estimular el riñón sirve para armonizar y equilibrar el sistema nervioso. ¿Dónde encontramos el riñón? Pues en la concha cimba, en la proyección del vértice de la fosa triangular sobre la concha cimba y pegadito a la rama inferior del antehélix, justamente aquí. Ahí. En el vídeo 13 hablamos de los puntos del sistema urinario y podéis ver también cómo podemos localizar el punto riñón y los demás puntos del sistema urinario. Bien, pues ya hemos visto
el conjunto de puntos con capacidad analgésica, puntos que sirven para reducir las náuseas y vómitos, puntos que sirven para armonizar el sistema nervioso, y ahora vamos a ver el conjunto de puntos que sirven para potenciar el conjunto de puntos que van a conformar el protocolo que vamos a aplicar a nuestro cliente. Así pues, vamos a ver ahora el punto 0, puesto que el punto Sherman ya lo hemos visto. Punto 0. El punto 0 junto con el punto Sherman son dos puntos que potencian la acción, la eficacia del resto de los puntos del protocolo. Además, es interesante este punto ya que favorece el equilibrio y la homeostasis general de nuestro organismo. Así pues, es un punto siempre interesante. ¿Dónde lo encontramos? Pues como ya sabéis, que acabamos de explicar, se encuentra justo en el punto en el que se acaba la cresta de las conchas y se inicia el hélix. Si palpamos, notaremos un pequeño escaloncito. Justo ahí se encuentra el punto 0. En el vídeo 21 hablamos extensamente de este punto, ya que es un punto maestro y explicamos ahí todas sus utilidades. Es un vídeo interesante. Continuamos. Hemos visto todo este conjunto de puntos. Solamente nos falta por ver un pequeño conjunto de puntos que sirven para aliviar el bloqueo muscular, puesto que en muchas ocasiones la migraña también se acompaña de tensión muscular, especialmente en la región cervical. Pues así tenemos dos puntos interesantes: cuello o región cervical y el punto relajación muscular. Vamos a verlos. Cuello o región cervical. En muchas ocasiones, los episodios de migraña van acompañados de agarrotamiento, de tensión en la musculatura del cuello. En estas ocasiones conviene trabajar la zona refleja de la oreja que se corresponde con los músculos del cuello. Esta zona refleja se encuentra en el antehélix, justo en la región cervical del antehélix, que es el inicio del antehélix, y en la cara del antehélix que mira a la fosa escafoidea. Ahí se encuentra la zona refleja correspondiente a la musculatura de la región cervical. Punto relajación muscular. Este punto es muy útil en muchas ocasiones, puesto que con este punto conseguimos una relajación muscular general en todo el cuerpo. Además, este punto sirve para reducir el estrés y tiene cierto carácter analgésico. Se encuentra este punto en la concha cava, en la cara inferior de la cresta de las conchas y en la mitad de esta cresta. Como punto de referencia tenemos el punto 0. ¿Veis? Se encuentra aquí el punto de relajación muscular, aquí se encuentra el punto 0 y el punto de relajación muscular está a mitad distancia desde el punto 0 hasta el final de la cresta de las conchas en la cara inferior de la misma. Este punto, como veis, también es un punto de utilidad en el caso de migrañas y en otras muchas ocasiones. Así pues, ya hemos visto los puntos que son interesantes para tratar la crisis de migraña con auriculoterapia. Son todos estos puntos y, como veis, son demasiados puntos para estimularlos en una misma sesión. Hemos de escoger los más importantes y particularizar, personalizar el tratamiento a cada persona que venga a nuestra consulta. Empezaremos escogiendo los puntos de las intersecciones, puesto que son puntos que comparten funciones, y completaremos con los puntos que sean necesarios para ajustar el tratamiento a la situación de cada persona. Y nos serviremos también del palpador manual o bien del buscapuntos eléctrico para escoger los puntos más reactivos. Hasta aquí está muy bien, ya tenemos los puntos, pero ¿cómo procedemos? ¿Qué técnicas son las más adecuadas para aplicar el tratamiento ante una crisis de migraña? Pues bien, las técnicas mejores para tratar una crisis de migraña son, en primer lugar, la microsangradura en el caso de que nos encontremos ante un dolor
muy intenso. Entonces conviene microsangrar el ápice de la oreja. Además, podemos aplicar agujas, electroestimulación transcutánea o bien el láser. Pero, ¿cuántos puntos hemos de estimular? ¿Qué duración ha de tener el tratamiento? ¿Qué pautas de tratamiento hemos de aplicar? Si nos surgen estas preguntas, entonces os aconsejo que repaséis los vídeos 2, 38, 39, 40 y 41 de este canal, donde explicamos las técnicas, sus pautas, número de puntos, etc. Ya hemos visto cómo tratar una crisis de migraña. Pero, ¿qué ocurre con la migraña? Pues que al cabo del tiempo suele aparecer una nueva crisis, un nuevo episodio de migraña. Y esto es lo que tenemos también que evitar. Y lo podemos evitar, por supuesto, con auriculoterapia. De manera que prolonguemos, espaciemos las crisis de migrañas o incluso lleguemos a conseguir que desaparezcan. ¿Cómo entonces hemos de proceder entre crisis de migraña? Vamos a verlo. Vamos a ver ahora los puntos que hemos de considerar para realizar tratamientos entre crisis de migraña. En primer lugar, tenemos un conjunto de puntos importantes, pues están relacionados con la actividad del sistema nervioso. Además, tenemos otro conjunto de puntos que regulan el equilibrio y la homeostasis del sistema nervioso. Otro conjunto de puntos que trabajan sobre el aspecto emocional tan implicado en las migrañas. Y finalmente, los puntos que están relacionados con la potenciación, con el fortalecimiento del efecto del resto de los puntos que conforman el protocolo. Vamos a empezar a explicar el primer grupo de puntos, pero antes quisiera indicaros que he puesto en color azul aquellos puntos de los que ya hemos hablado en la primera parte del vídeo y en color verde los puntos nuevos que no han aparecido en este vídeo. Vamos a ver el conjunto de puntos que están relacionados con la actividad de nuestro sistema nervioso. Bien, ahora os puede llamar la atención un aspecto. Al principio del vídeo hemos dicho que el punto temporal, nervio occipital menor y punto cerebro son útiles por su carácter analgésico. Y ahora digo que estos puntos, temporal, nervio occipital menor y cerebro, son útiles porque están implicados, están relacionados con la actividad del sistema nervioso. Esto no es una contradicción, es que los puntos en la auriculoterapia no tienen una única función. Los puntos tienen varias actividades, varias funciones. Y en este caso, temporal, nervio occipital menor y punto cerebro, además de tener carácter analgésico, tienen la virtud de regular la actividad del sistema nervioso. Por lo tanto, aquí los consideramos bajo ese punto de vista, para esa función concreta de regular la actividad, la función del sistema nervioso. Vamos a explicar ahora el punto frente y el punto simpático. El punto frente. ¿Por qué nos interesa el punto frente? Porque es un punto útil para tratar ansiedad y en particular los efectos de la ansiedad, como por ejemplo los problemas del sueño asociados a la misma. Es muy importante el descanso, es muy importante un sueño reparador para restablecer el buen funcionamiento del sistema nervioso. De ahí la importancia de este punto para tratar los espacios entre episodios de migraña. ¿Dónde se localiza este punto? Pues se localiza en el antitrago, en la cara exterior del antitrago, próximo a la incisura intertrágica. Es más que un punto, una región, como podéis ver en el dibujo. A continuación de la frente se encuentra temporal o sien y a continuación occipital. En el vídeo 9 podéis ver la explicación de la localización de los puntos o regiones exteriores del antitrago. El punto simpático, también llamado punto autónomo simpático, es un punto maestro y como tal es un punto muy interesante para muchas situaciones. En este caso nos interesa por su efecto relajante del sistema nervioso, por su efecto equilibrador de la
fracción simpática y parasimpática. Y además reduce los efectos perjudiciales de las situaciones de estrés. En el vídeo 29 está la explicación de este punto maestro. ¿Dónde se localiza este punto? Se localiza al final de la rama inferior del antehélix, justo donde acaba y comienza la pared del hélix. Bien puede estar justamente en el final de la rama inferior del antehélix o justo en la pared, en la proyección sobre la pared interna del hélix. Esas son las zonas principales del punto simpático, si bien también se puede encontrar en la proyección de este punto sobre la cara externa del hélix. Pero esta posición suele ser menos reactiva que la primera que he nombrado, que es justo al final de la rama inferior del antehélix cuando llega a alcanzar al hélix, como marca la agujita. Bien, aquí tenemos nuestro punto simpático, punto de gran interés. Vamos a continuar viendo los puntos que son interesantes para tratar entre crisis de migrañas. Ya hemos visto los puntos que nos interesan para regular la actividad del sistema nervioso. El siguiente conjunto son los puntos cuya actividad está relacionada con la homeostasis, con el equilibrio, con la armonización del sistema nervioso. Como estos puntos ya los hemos visto al principio del vídeo, vamos a continuar con el siguiente conjunto, que es el conjunto rosa, que está formado por puntos cuya actividad está dirigida hacia el equilibrio emocional. Vamos a ver pues el punto maestro cerebral, agresividad, hígado y frustración. El punto maestro cerebral es un punto muy interesante puesto que actúa sobre la ansiedad. También trabaja sobre el sueño, especialmente sueños con pesadillas, pensamientos negativos, esta sensación de que la cabeza parece que se enreda, que no está limpia, que son pensamientos repetitivos, negativos, pesimistas, que se hace como una maraña. Bueno, pues para este punto maestro cerebral es muy interesante. También actúa sobre sensaciones o emociones relacionadas con la frustración y agresividad. ¿Dónde lo localizamos? Pues en el lóbulo. Si hacemos el dibujo de los cuadrantes del lóbulo, lo tenemos justo en la línea media y en el extremo que está próximo a la cabeza, es decir, por debajo de la incisura intertrágica, justamente aquí. Este es el cuadrante correspondiente al punto maestro cerebral. Puesto que es un punto maestro, es un punto interesante para muchas cosas. Así pues, os recomiendo que repaséis el vídeo 31, donde se explica el punto maestro cerebral, sus aplicaciones, sus intereses y su localización, que es fácil, es aquí. Agresividad, o también llamado punto miedo, punto angustia. El miedo, la angustia, la irritación, la frustración, todo esto son emociones que nos hacen propensos a caer en un nuevo episodio de migraña. Por lo tanto, seguimos tratando estas emociones, hay que reducirlas, hay que minimizar estas emociones perjudiciales. ¿Dónde se sitúa el punto agresividad, miedo o angustia? Si representamos los cuadrantes del lóbulo, veremos que el punto de agresividad, miedo o angustia se sitúa entre la U que forma la incisura intertrágica y la línea superior de los cuadrantes del lóbulo, justamente ahí. Es un punto, o más bien es una región, cuyo tamaño es proporcional al nivel de agresividad, miedo o angustia que se esté sufriendo. Así pues, palparemos y podemos evaluar cómo de grande es esta zona, cómo de grande es la zona reactiva o sensible. Y nos da la idea de la intensidad de esta emoción. Hígado, frustración. El hígado, según la medicina tradicional china, tiene muchas funciones, es un órgano importantísimo, es un órgano madera, está aquí, es madera, y entre sus múltiples funciones tiene la de garantizar un flujo
dinámico, suave, fluido, tanto de chi como de sangre. Además, el hígado tiene como pasión asociada, o sea, como emoción exagerada que le afecta, que le perjudica, la ira, el enfado retenido, la frustración, la irritabilidad. Todas estas emociones que ya son pasiones por ser exageradas, afectan perjudicando al hígado. ¿Qué ocurre? Pues estas emociones hacen que el hígado sufra un bloqueo de chi, incluso puede haber calor en el hígado. Esto, por un lado, dificultará su función en cuanto al flujo dinámico del chi, y un bloqueo de chi puede provocar dolores como la migraña, pero es que además, si observamos la relación de las 5 fases, el hígado es madre de corazón. Si el hígado tiene un bloqueo y se produce calor en el hígado, este calor puede ascender directamente al corazón. Y el corazón, el fuego del corazón, asciende hacia la cabeza. Por lo tanto, un bloqueo de chi de hígado puede afectar al corazón y de aquí subir este efecto, este calor a la cabeza, dando mayor facilidad a que surja un nuevo episodio de migraña. Por lo tanto, hay que tratar el hígado cuando observemos que la persona que viene a nuestra consulta está irascible, irritada, enfadada, frustrada. Cuidado, porque entonces hemos de trabajar el hígado. ¿Dónde se sitúa el hígado? Pues como ya hemos visto en muchas ocasiones, no es un punto, es una pequeña región que está situada en la concha cimba, desde la cresta de las conchas hasta un poquito por arriba. Esta región es la que hemos de palpar, en la concha. Bien, ya solamente nos falta ver los 2 últimos puntos interesantes para tratar entre crisis de migraña. Hemos visto estos 3 conjuntos y únicamente nos falta ver el conjunto de puntos formado por Selmen y punto cero, que son 2 puntos maestros muy importantes que tienen la virtud de potenciar o fortalecer el efecto de los puntos que conforman el protocolo. Como ya lo hemos visto al principio del vídeo, pues continuamos con la explicación. Como veis, estos son muchos puntos para estimular en una única sesión. Así pues, empezaremos a mirar los puntos que están en las intersecciones porque comparten funciones. Y luego continuaremos ampliando con los puntos que veamos que son más importantes en función de cómo se encuentre nuestro cliente. ¿De acuerdo? Hay que hacer un tratamiento siempre personalizado. Hay que ajustarlo a cada persona, como siempre. Bien, ya tenemos claro los puntos que utilizaremos y viene la siguiente pregunta. ¿Qué técnica he de utilizar para tratar entre los episodios de migraña? Pues tenemos las semillas o bolitas, bien sean magnetizadas o no magnetizadas, las agujas, la electroestimulación transcutánea y el láser. De todas ellas, yo prefiero en esta situación utilizar semillas o bolitas o balines. ¿Por qué? Pues porque son tratamientos, mejor dicho, son estímulos que se prolongan durante muchos días porque está ahí el estímulo haciendo su función, siempre y cuando pues acostumbremos a la persona que los lleva a apretarse estas semillitas, estas bolitas. También está muy bien aplicar agujas, electroestimulación o láser e incluso combinarlos. Lo que no es aconsejable en esta situación de tratamiento entre crisis de migraña es la microsangradura. Si nos aborda la duda de cuántos estímulos hemos de aplicar, durante cuánto tiempo hemos de hacer la estimulación y qué pauta de tratamiento, cada cuántos días hemos de hacer un tratamiento, os recuerdo que tenemos los vídeos 2, 38, 39, 40 y 41 donde explicamos todas estas cuestiones. Bien, pues ya hemos visto cómo tratar en una crisis y cómo tratar entre crisis de migraña. Si queréis profundizar más en este tema e incluso queréis aprender cómo tratar una cefalea tensional, os recomiendo nuestra monografía que está a vuestra disposición en Amazon. Además, os recuerdo que seguimos con nuestros cursos de auriculoterapia que se pueden realizar en cualquier parte que estéis.
No importa que estéis en España, o en América o en Australia. Allá donde estéis podéis aprender con nosotros. Si queréis más información, aquí tenéis nuestra página web, correo electrónico y WhatsApp. Y con mucho gusto os atenderemos muy rápidamente. Espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo, amigos.